Hola, sí. Hola, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir hoy a este encuentro, que creemos que... ¿Esto se está acoplando? Que creemos que es muy importante. Sabemos que ha sido un esfuerzo, el día no está muy allá, y además sabemos que hay gente que quería venir, pero que también se quiere divertir un rato y quiere ver el partido de después, pero aún así hay mucha gente aquí que ha venido porque sabe que lo que vamos a tratar esta tarde es un tema de bastante relevancia, ¿no? Este encuentro se hace ahora, no tenía nada que ver ni con campañas ni nada por el estilo, se hace ahora porque viene de un trabajo que hemos iniciado en el Congreso de los Diputados en estos 4 meses de legislatura y que pensábamos que no se podía parar. Le hemos titulado El futuro de la bahía, empleo, industria y dignidad, ¿no? Y creemos que no solamente por el contenido que vamos a tratar es de mucha relevancia, sino que además por primera vez contamos con una mesa y con unos perfiles muy complementarios y muy diferentes que por primera vez se sientan juntos para ver cómo se puede tratar el tema de la industria y del empleo desde los diferentes niveles, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado en la provincia de Cádiz, especialmente en la bahía, pues con una desindustrialización que viene realizándose progresivamente desde hace muchos años, desde hace muchas legislaturas, que se ha hecho con la complicidad de los gobiernos tanto locales como provinciales, como autonómicos y nacionales. Y nosotros pensamos que para acabar con esta lacra lo primero que hay que hacer es sentarnos a todos los niveles, ¿no? Pero sentarnos a todos los niveles con la sociedad civil, con los trabajadores y con los colectivos que están desde hace muchos años en la lucha y en las peleas. Nosotros este acto lo hacemos, tenemos aquí al compañero José Manuel, lo hacemos porque bueno, unos meses atrás el colectivo de los extrabajadores de Delphi, bueno, pues pidieron reuniones con todos los partidos políticos, con todas las formaciones políticas, ¿no?, para tratar el tema por separado. Conseguimos desde Podemos que vinieran al Congreso de los Diputados a una primera reunión en el que ponían sobre la mesa a nivel estatal una situación que iba mucho más allá de su caso particular, del caso de los trabajadores de Delphi, ¿no?, que ha sido un tema pues muy particular, que ha tenido unas características muy específicas, pero que al final ponían sobre la mesa que lo que había que hacer era crear empleo para todos los sectores, para todos los niveles y para todas las personas que llevan en el paro tantísimo tiempo, ¿no? Las cifras que tenemos son clarísimas, ¿no? Lo recordamos siempre y lo decimos tantas veces que parece que ya se convierte en un cliché, pero es importante decir que esta provincia es la provincia con más paro de Europa. Y es importante decirlo y por eso tenemos a 2 eurodiputados en la mesa, ¿no? Porque de nada sirve si en lo local, en lo provincial, en lo estatal nos movemos mucho sin tener una coordinación directa con la gente que está también peleando desde dentro de las instituciones europeas. En ese sentido, bueno, pues pensamos que en base a ese compromiso con la mesa, con esa reunión que tuvimos con los trabajadores de Delphi, ellos lo que consiguieron fue, a través del acceso al Congreso, que hicimos así un poco con complicidad, consiguieron que todas las formaciones políticas se sentaran en una mesa, se sentaran juntas por primera vez y con ellos, excepto con el Partido Socialista, que no se presentó, pese a las promesas y a los compromisos de que sí se iban a presentar. Y bueno, y por primera vez se llegó al acuerdo de que había que ponerse todos a una, ¿no? Pero esto es muy relativo. Nosotros desde Podemos pensamos que tenemos que llevar una propuesta consensuada. La primera reunión se hizo hace aproximadamente 10 días, el día 13, exacto, y la siguiente va a ser el día 10. Entonces nosotros, con esta mesa de trabajo, porque es una mesa de trabajo y de debate, lo que pretendemos es perfilar una propuesta que desde Podemos podamos llevar a esa mesa por el empleo, ¿no? Entonces creemos que tenemos que tener una visión en nuestro conjunto, ¿no? Y desde, como decía, desde todas las instituciones. Entonces, bueno, pues vamos a ver, bueno, cada uno va a contar un poco cómo ve la situación, efectivamente, desde su ámbito de actuación, de trabajo y de lucha. Y para eso, pues bueno, pues vamos a ver cómo enfocamos. Tenemos por el lado derecho a Rafael Mayoral. Rafael Mayoral, buenas tardes. Él es, bueno, exdiputado y candidato por Madrid al Congreso de los Diputados y es el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos. Lleva una larga trayectoria de lucha en las calles, de lucha sindical. Bueno, sabemos que fue abogado de la plataforma de afectados por la hipoteca mucho tiempo y sabemos que conoce de primera mano y muy de cerquita las consecuencias de esta crisis.
Miguel Urbán, que viene desde Europa, eurodiputado de Podemos en el Parlamento, que yo creo que es muy importante que esté con nosotros aquí porque tiene una visión creo que bastante profunda de por qué nos encontramos en esta situación de desempleo a nivel estatal, a nivel europeo. Conoce bien el papel que juega Europa en toda esta situación en la que nos encontramos, pero que además bueno, pues nos va a poder asesorar desde un punto de vista europeo para ver qué hacemos aquí desde la provincia, ¿no? A mi lado, como decía, tenemos a José Manuel Muñoz García, que es trabajador de Delphi y una de las personas que ha conseguido que todos los partidos políticos empecemos a llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Por lo menos a ponernos a... Sí, a que sea optimista. A trabajar, exactamente. A mi lado, a Maite Sánchez, que es la primera teniente alcalde, de Puerto Real y que conoce bien lo que se puede hacer desde el punto de vista local, que muchas veces es mucho menos de lo que pensamos y de lo que exigimos, ¿no? Para que desde lo local se puedan hacer cosas, todas las instituciones tienen que estar apoyando y sentándose a su lado, ¿no? Entonces nos puede aportar esa visión y ese conocimiento de la tierra. Xavier Benito, a su lado, eurodiputado también de Podemos, él lleva temas de industria además y energía, con lo cual pensamos que era muy importante que estuviera aquí, porque nosotros no solamente pedimos empleo para la provincia, pedimos empleo que sea de larga duración, que sea de calidad, que sea sostenible, que sea verde, que aproveche nuestras energías, que aproveche nuestros recursos naturales. Entonces pensamos que desde Europa y su visión puede ser muy interesante para aportar en nuestra propuesta para esa mesa del empleo. Bueno, Demetrio lo tenemos aquí, que lo hemos liado a última hora porque, bueno, pues es compañero de Podemos Cádiz y creo que, bueno, que la presencia de Cádiz y de la capital con la lucha histórica que se vive aquí desde los trabajadores para conseguir crear empleo, creo que merecía estar en esta mesa también y aportar un punto de vista local del que también se nutran nuestros diputados. Y, por último, José María González, alcalde de Cádiz, que no necesita más presentación que darle las gracias, que creo que ha venido a presentarse y a dar su visión sobre el empleo, pero que va a retirarse. Y entonces me gustaría, antes de que se marchara, José María, antes de eso, déjanos una valoración, un diagnóstico, un por dónde tenemos que tirar, una guía sobre este tema que nos trae aquí, ¿no? Que es el empleo y es cómo crear industria. Bueno, muchas gracias, Noelia. Primero saludar a los compañeros y compañeras de la mesa. Y bueno, qué más receta que empezar a pensar en esto de forma colectiva, ¿no? Yo creo que no se me ocurre un punto de partida mejor, pensar, intentar diseñar estrategias que tengan como objetivo pues la reconversión industrial de la Bahía de Cádiz, pasando por la recuperación del empleo, pero un empleo con apellidos, ¿no? Porque me parece que no es lo mismo el hablar de empleo que hablar de empleo digno. Y me parece que hay un matiz importante y es por eso que me gustaría empezar hablando de un concepto, no sé, nosotros desde los ayuntamientos lo que hacemos es construir ciudadanía, ¿no? Básicamente, pero claro, la base material que construye esa condición de ciudadano o de ciudadana, sin ningún tipo de duda, es tener un empleo y tener un empleo digno. Dentro de la lógica neoliberal se nos presenta fundamentalmente que esto del desempleo, del paro, es un problema individual, ¿no? Que hay una serie de ingredientes que tú no reúnes para ser una persona empleable y por eso te vas quedando progresivamente al margen del sistema. Es importante una primera idea de partida y es que esta situación de paro y de desempleo que nosotros sufrimos y que padecemos desde hace mucho tiempo en la Bahía de Cádiz es un problema colectivo y que como tal tiene una solución también colectiva. Uno de los retos y de los desafíos más importantes que tienen las fuerzas del cambio en este país, desde los ayuntamientos hasta las distintas instituciones, pasando desde lo autonómico hasta el Gobierno central, es conseguir que política, económica y jurídicamente exista un reconocimiento efectivo constitucional del derecho al trabajo. Capacidad de poder exigirlo y capacidad de poder hacerlo efectivo. Yo creo que este es nuestro principal desafío, ¿no? Nosotros no nos reconocemos en las lógicas autoricidas y que se basan en las fórmulas de recorte que dicen que estamos saliendo de la crisis y que se está generando empleo, ¿no? Nosotros pensamos más bien que estas recetas autoricidas, más que generar empleo, lo que hacen es desguazar el empleo existente, porque antes de la crisis un empleo de
1.500 euros se ha transformado en 2 empleos de 500 o 600 euros y el dinero que sobra se destina a beneficio industrial de determinadas empresas, ¿no? Lo que el neoliberalismo llama la creación de empleo, en realidad yo creo que se llama extensión de la precariedad. Habría que hacer, sería interesante también como punto de partida y por contextualizar, hacer una reflexión sobre la situación de lo local, ¿no? Y la evolución de la industria en la Bahía de Cádiz. Otra idea que me gustaría que quedase asentada es que el desempleo, el paro en la provincia de Cádiz no es un fenómeno atmosférico. La evolución, el índice de actividad económica de la ciudad de Cádiz, el lugar que ocupamos en ese índice ha variado desde el puesto 255 en el año 2006 al puesto 352 en el año 2013. Igual pasa con el índice de actividad turística. En el año 2006 ocupábamos el puesto 247 y en el año 2013 el puesto 205. Vivimos también un proceso de pérdida de población importante. Hemos pasado de 145.000 habitantes en la ciudad de Cádiz en el año 1996 a 119.000 en el año 2016, ¿no? Según daban las últimas encuestas, ¿no? Claro, y es que Cádiz se enmarca dentro de un contexto autonómico y un contexto estatal que sitúan a nuestro país como el segundo país en desigualdad de la Unión Europea. Somos el tercer país con más trabajadores pobres de toda la Unión Europea, un 12%. Estas cifras son escandalosas. Y decía antes, el paro no es un fenómeno atmosférico. El desempleo en esta ciudad se debe fundamentalmente a determinadas políticas, tanto de los gobiernos centrales y autonómicos. La desindustrialización de la Bahía de Cádiz ha sido planeada y programada, tanto por el Gobierno central y autonómico como por las políticas de la Unión Europea, ¿no? Que querían generar un país periférico dentro del entorno de la Unión Europea que se caracterizase fundamentalmente por el sector servicios y el turismo, ¿no? Si hacemos una breve retrospectiva de la actividad industrial en la Bahía de Cádiz, podremos concluir que la Bahía de Cádiz constituía una singularidad dentro del tejido productivo, del tejido industrial andaluz. Nosotros teníamos una actividad industrial caracterizada por la fabricación de superpetroleros en Puerto Real, por la reparación de buques en Cádiz, por la construcción de buques militares en San Fernando. Teníamos también una importante actividad portuaria que a su vez estaba relacionada con un sector muy diverso de manufacturas como por ejemplo el tabaco, el armamento o los propios astilleros. Y todo esto fue muy importante hasta la segunda mitad básicamente del siglo XX, ¿no? A raíz de ahí alumbramos nuevos sectores que empiezan a germinar en la provincia de Cádiz, como es el de las construcciones aeronáuticas, como es el de la General Motors, que llegó a contar con una plantilla de 1.100 trabajadores, o el desarrollo de la fábrica de tabacalera, lo que tenía una plantilla de unos 1.000 trabajadores. Todo esto con capital público, o la mayoría de los casos de los ejemplos que hemos puesto con capital público. ¿Y cómo llegamos a la situación actual? Llegamos a la situación actual por una serie de factores que a mí me parece interesante desgranar y poner sobre la mesa. Primero, porque la provincia de Cádiz empieza a perder puestos en cuanto a términos de competitividad en industria naval. Esto me refiero a la industria naval en concreto. Existe una escasa diversificación productiva. Estamos casi entregados a productos demasiado concretos que generan muy poco valor añadido y que tienen una tasa de productividad bastante baja. Y aquí es donde entran la puya que nos faltaba, ¿no? Que es el comienzo del proceso de la privatizaciones y del escaso control de las subvenciones. Todo esto genera el contexto que todos y todas conocemos, un contexto de reconversión industrial, de desmantelamiento del tejido productivo. ¿Y ahora qué, no? Y ahora que yo creo que es urgente y necesario pensar hacia qué tipo de modelo, ¿no?, tenemos que ir, ¿no? Había dicho antes que nuestra estructura productiva se caracteriza por tener un bajo nivel de productividad. En este sentido, el resultado de esa ecuación es bastante sencilla. Si tenemos un tejido industrial famélico y con un nivel de productividad muy bajo, esto genera que haya unos altos niveles de desempleo en periodos de crisis o que el empleo que se cree sea muy precario, ¿no? Yo creo que la principal tarea, y esta es la aportación que hago a la mesa, es que es necesario generar
estructura productiva de futuro que tiene dos claves fundamentales. El primero, la elevación del valor añadido de nuestro tejido industrial y la implementación de la productividad de nuestras actividades económicas. Estas son las dos claves que tienen que tener un segundo elemento que pongo sobre la mesa, y es la colaboración interinstitucional. Todas las administraciones tenemos que conseguir que todas las administraciones, desde lo municipal, pasando por lo autonómico hasta lo central, sean uno y tengan unos mismos intereses, remen básicamente en una misma dirección. La construcción de un nuevo modelo productivo, que a fin de cuentas es lo que buscamos, yo creo que pasa por, primero, defender los sectores tradicionales. Es necesario conseguir arrancar un plan de estabilidad para el sector naval en la Bahía de Cádiz. Y un plan de estabilidad se traduce en una partida presupuestaria concreta en los presupuestos generales del Estado. Es así, no es humo, es realidad, es esto. Y esto para defender nuestros sectores tradicionales. En segundo lugar, es importante diversificar la producción industrial y es una diversificación que apuesta directamente por lo renovable, ¿no? Según la Comisión Europea, fijaos, la Comisión Europea habla de que de aquí a 2020, si en ese proceso de transición de modelo productivo se apostase por las renovables, se podían crear en este país 20 millones de puestos de trabajo, ¿no? Alemania tiene 1.800 horas de sol al año. La necesidad energética de Alemania está cubierta en un 60%. Nosotros, con 2.500 horas de luz al año, tendríamos que ser capaces de garantizar, primero, el consumo de energía renovable en un porcentaje pues que no se apartase mucho de ese 70%, pero es que además, como dice la Comisión Europea, tendríamos la posibilidad de generar miles o incluso millones de puestos de trabajo. Según algunos estudios de Autonomía Sur, por ejemplo, ponen sobre la mesa cómo en Cádiz la energía solar térmica sería capaz, es decir, el agua caliente obtenida por medios renovables, sería capaz de cubrir entre el 70 y el 90% de las necesidades de las casas, de las oficinas, de las fábricas o de las administraciones públicas, ¿no? Yo creo que es importante, primero, cubrir esta demanda energética local, pero además de eso, ¿por qué no sería posible generar un tejido industrial en la fabricación o en el ensamblaje de placas de solar térmica? ¿Por qué no sería capaz? ¿Por qué no seríamos capaces, no? Yo creo que es el momento de apostar por esta opción de futuro, ¿no?, que tenemos por delante. Por tanto, defender los sectores tradicionales, apostar por la diversificación y por la energía renovable, pero además de eso, fomentar la formación y la cualificación. Es imprescindible para la Bahía de Cádiz que rejuvenezcamos las plantillas. Me parece que es otro elemento que también dejo sobre la mesa, como también dejo sobre la mesa potenciar todos los procedimientos de investigación, desarrollo e innovación. En esto la Universidad de Cádiz puede ser un aliado importante y, bueno, y poco más. Yo creo que desde lo municipal también sería interesante reflexionar sobre qué hacemos desde un ayuntamiento para fomentar el empleo. Yo sé que mi compañera Maite lo va a tratar eso específicamente, pero quizás sería también, antes de marcharme, pido disculpas porque no podía dejar de acompañaros hoy, pero tengo asuntos pendientes en esta tarde de sábado, me voy a perder fútbol también, a ver, pero hay asuntos que me requieren y sintiéndolo mucho no me puedo quedar al resto de la mesa. Ya me llega, espero, las conclusiones. Pero decía que desde lo municipal yo creo que también, reconociendo las limitaciones, reconociendo que no descansan en el ámbito de lo municipal exclusivamente las competencias para generar empleo, pero a la vez tomándose eso no como una excusa, sino como un límite a ensanchar, como un desafío. Yo creo que es importante que desde los ayuntamientos, primero, generemos contextos para la generación de empleo. Creo que es importante mostrar una disposición absoluta a la colaboración con otras instituciones.
Y en lo concreto, en la ciudad de Cádiz, hemos destinado para estos presupuestos, que ya sabéis, ya hemos hablado de que no son los presupuestos de nuestros sueños, sino los presupuestos pues, de la situación de partida con la que nos hemos encontrado, ¿no? En estos presupuestos hay una partida de empleo de 1.320.000 euros, ¿no? Además de eso, para la puesta en marcha también de planes de formación y planes de desarrollo local. Es importante también poner, como estaba diciendo antes, en marcha cursos de formación. La formación tiene que ser la gran apuesta, porque es la puerta de entrada de la gente joven, el reciclaje de la gente que se va quedando un poco más atrás. En este sentido hemos puesto en marcha 660 plazas desde el Instituto de Fomento, de Teleformación, y es otro elemento que consideramos que es interesante y que contribuye en lo municipal, concretamente en la ciudad de Cádiz, a la generación de empleo, al cambio de dinámica, ¿no? Un poco, ¿no? Además de eso, existen políticas activas también contempladas dentro de los presupuestos de 450.000 euros que están directamente relacionadas con el mantenimiento de edificios y de instalaciones municipales, y sin olvidarme de dos elementos que son importantes y que son una apuesta valiente, por lo que decía al principio, no únicamente por la generación de empleo, sino por la generación de empleo digno para la ciudad de Cádiz. Me refiero a la aprobación y la puesta en marcha de las cláusulas sociales en los pliegos municipales. Yo creo que tienen que ser las administraciones, y tenemos una gran oportunidad con las cláusulas sociales de ser los que redirijamos de alguna manera la dignificación de los trabajadores en nuestras ciudades. Y además de eso, la remunicipalización, ¿no? Es algo que nos está costando mucho trabajo, porque sabéis que la dinámica de los últimos años precisamente era la contraria, ¿no? Los ayuntamientos se ha caminado hacia la externalización de servicios progresiva, ¿no? Porque son problemas que te quitas de en medio y responsabilidades que te quitas de en medio. Poner en marcha un proceso de recuperación de esos servicios, porque son entendidos como derechos, ¿no? A la vez que fomenta la dignificación de esos trabajadores. Estamos hablando de trabajadores que trabajan para contrata, que no tienen derecho a ponerse malos, cobran solamente los días que trabajan, mujeres que no pueden tener baja por enfermedad, que no tienen derecho a vacaciones. Recuperar este tipo de servicios, de alguna manera recuperar la dignidad de los trabajadores y trabajadoras que trabajan a fin de cuentas, desde nuestro punto de vista, y esto lo creemos firmemente, por mantener una serie de servicios que en el fondo son derechos de la ciudadanía, ¿no? Bueno, yo he hecho una exposición rápida y muy resumida de todo lo que me gustaría haber desgranado un poco más, pero espero haberos dejado alguna pistilla sobre la mesa, compañeras y compañeros. Nos las has dejado todas. Yo creo que le podemos dar un aplauso, ¿no? Bueno, yo creo que has dejado sobre la mesa prácticamente todos los puntos más claves que teníamos que tratar, ¿no? Yo creo que, claro, viendo que nosotros tenemos la situación en la que nos encontramos, lo que se plantea muchas veces, y hablábamos en las anteriores mesas de empleo y con los trabajadores de Delphi y otros colectivos, era que hasta qué punto, y esto es una pregunta que os lanzo, queridos, hasta qué punto es importante o es contaminante levantar las alfombras para auditar y para ver qué ha pasado hasta ahora, ¿no? No sabemos hasta qué punto todos los esfuerzos políticos tienen que estar, una vez estamos dentro de las instituciones, volcados a encontrar unas soluciones de reindustrialización y de creación de empleo sin saber qué ha pasado, ¿no? El problema que tenemos aquí, y esto lo puede contar con más particularidad y que creo que con ejemplos concretos se entiende mejor él, porque él ha vivido en primera persona, cuántas veces los trabajadores de la provincia de Cádiz se han sentido ninguneados ante un montón de planes de empleo y ante un montón de promesas y de inversiones que al final a Cádiz nunca han llegado. Nunca han llegado porque se han quedado por el camino, ¿no? Yo creo que estaría interesante que vosotros escucharais para plantearnos si es necesario empezar mirando atrás o si eso no beneficia en nada, escuchando yo creo que la versión de nuestro compañero que representa a la sociedad civil y que creo que es bastante interesante. Buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia, tanto de la mesa como de los participantes que estáis aquí.
El tema Delphi, yo sé que no es el centro de esto, pero quizá se podría entender enfocándolo desde que el Delphi decide cerrar, se convierte en una deslocalización, ¿no? Y entonces, en su momento, en el 2007, cuando sucede esto, digamos que eso incomodó muchísimo, fue convulso, etcétera, ¿no? Entonces la Junta de Andalucía tomó decisiones, entre ellas un acuerdo que se firmó con los trabajadores de Delphi y la plantilla auxiliar, etcétera. Pero quizá habría que enfocarlo que todo se hizo en base a ese acuerdo, pero que en realidad el acuerdo solamente era una parte del marco que era traer empleo a la bahía, ¿no? Iban a crear 4.000 empleos, con lo cual, digamos que la aportación, lo que se le podía hacer, los Delphi se verían beneficiados de entrar a formar parte, con sus propios sacrificios, sus renuncias en negociaciones, a esa cantidad de empleo que llegó, ¿no? Que no llegó, que eso fue lo que pasó, que no llegó. Pasaron los años y se creó de un principio Bahía Competitiva. Bahía Competitiva se diluyó en el tiempo, inoperativa, se creó una empresa, llegó una empresa, se llama Balesti, del sector aeronáutico, llegó una que se llamaba Gadis Solar que cerró a los 2 años, hubo una de software de Sevilla que pocos años después también cerró y volvió a irse a Sevilla, en fin, eso es lo poco que ha habido de empleo, o sea, de los 4.000 empleos se quedó en nada y claro, básicamente eso nunca ha respondido la Junta de Andalucía sobre esa promesa, sobre esa apuesta que realmente era la base que se dejó ir y que solamente se focalizó en el problema de los Delphi, protestas de Delphi, y creo que realmente ahí es donde se entronca sobre eso, ¿no? Sobre el plan Bahía Competitiva. El plan Bahía Competitiva está ahora también judicializado, plan Reindus, que tampoco sabemos qué pasó con él, y si miramos históricamente hacia atrás 30 años, aquí siempre se ha venido de emergencia, plan de zona urgente de industrialización, plan no sé qué, llegan 3, se van 2, se queda una media, nunca ha habido un plan urgente que es necesario ahora mismo, creo yo, pero que detrás hubiera un plan a medio y largo plazo que garantizase una continuidad y un avance hacia la industrialización y hacia, digamos, la extensión en tipos de productividad diferentes, ¿no? Aquí, en la mesa que tuvimos el otro día, se habló de ello. Entre otras cosas, se habló de que se perdió uno de los sectores, que es el automovilístico, y que el naval pues está a medias, ¿no? Y realmente no ha habido nunca una apuesta seria sobre lo que ha pasado, ¿no? Y sobre lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, claro, hablando de lo que ha pasado, el resultado es lo que más clama, ¿no? Que es que no ha habido resultado, no lo hay. El dinero, si se invirtió o se dejó de invertir, se ha perdido en otras cosas o se desvió en su momento para otros intereses y aquí no ha llegado el empleo, que es básicamente lo que necesitamos, que hubiera empresas, ¿no? Y si hubiera habido aquí, hubieran llegado los famosos 4.000 empleos que tanto avanzaba que iban a venir, pues quizás la bahía tendría otro dinamismo diferente, ¿no? A la hora de enfocar lo que es el trabajo en la bahía, ¿no? Y lamentablemente pues estamos aquí reclamando de nuevo que se atienda, ¿no? a esta bahía, se atienda a Cádiz, que es la necesidad de que haya empresas, que haya formas de conseguir que lleguen aquí y que ofrezcan empleo y que la gente pues se capacite y opte a ganarse la vida dignamente, que es lo único que pretendemos, ganarnos la vida, ¿no? Poder trabajar. Básicamente es eso, y aquí en esta mesa yo me alegro de que por lo menos se esté intentando apostar por eso, ¿no? Por llegar a conformar una forma, un vehículo de generar una expectativa, ¿no? O sea, un compromiso de instituciones y que trabajen por hacer algo distinto de la bahía, ¿no? Algo de Cádiz. Bueno, yo creo que es fundamental entender lo que ha pasado hasta ahora para poder intentar que no vuelva a pasar.
para intentar enmendar los errores que hemos tenido, ¿no? Por eso nosotros muchas veces hablamos de la necesidad de la transparencia, la necesidad de la auditoría, la necesidad de rendir cuentas, ¿no? Algo que parece tan transgresor. De hecho, cuando nosotros hemos hablado siempre de auditorías del dinero público, auditorías de la deuda, la gente se ha echado como, ¿no?, las manos a la cabeza, ¿no? Ves a los tertulianos en la televisión y dices, ¡Dios!, una auditoría a la deuda, ¿no? Terrible. Bueno, el FMI y el Banco Central Europeo meten la necesidad de auditorías en todos los memorándums que se han firmado con los diferentes países, o incluso meten la cuestión de la auditoría en los mal llamados rescates, ¿no?, que se han dicho. El problema es que nunca se han hecho. Nunca se han hecho. Nunca al final hemos terminado pudiendo hacer una auditoría de lo que ha pasado con los fondos europeos, lo que ha pasado con el dinero público y a dónde ha ido. Porque solo sabiendo eso podremos cambiar el rumbo de lo que ha pasado hasta ahora. Yo creo que por eso una auditoría pública, y los apellidos son importantes. Lo digo porque el Banco Central Europeo habla de auditar, pero no dice cómo. O normalmente lo da a los agentes privados. Nosotros, cuando hablamos de auditar, ponemos dos apellidos que para mí es fundamental, que es pública. Una auditoría debe ser pública y debe ser bajo la participación y el control ciudadano. Cuando hablamos de participación y control ciudadano, estamos hablando de que los trabajadores y las trabajadoras que han participado y han sido directamente consecuencia de esas políticas tienen que formar parte de esa auditoría pública. El único ejemplo que tenemos hasta ahora es el de la auditoría de Grecia, la auditoría de la deuda griega. Y en esa auditoría, que sentó tan mal a las instituciones europeas, lo que se decía es que solo el 8% del dinero que supuestamente se había dado con los rescates había llegado al gobierno griego. Yo no estoy hablando del pueblo griego, estoy hablando del gobierno griego. Solo el 8% de todo el dinero que teóricamente se había metido y que había sido contabilizado como deuda pública griega había llegado al gobierno griego para poder hacer políticas, pues, a favor de la sanidad pública, del empleo, del trabajo y demás. ¿A dónde había ido el resto? ¿No? ¿A dónde había ido el resto? Bueno, yo tuve la posibilidad de participar dentro del comité de expertos de la auditoría griega y de repente veíamos que 2.000 millones de euros se habían metido en comprar helicópteros de guerra a Alemania, que eran los mismos que estaban metiendo el dinero en los rescates griegos. 2.000 millones de helicópteros griegos, de helicópteros de combate alemanes que llegaban a Grecia sin motor. Y la gente decía, hostia, pero ¿cómo habéis podido pagar 2.000 millones de euros en helicópteros de guerra sin motor? Y bueno, yo le decía, bueno, ¿cómo hemos podido nosotros tener 3 aeropuertos sin aviones? Claro, ¿cómo hemos podido tener nosotros aeropuertos para las personas, para que anden? Bueno, pues producto justamente de esto, de lo que ha sido una gran estafa que ha generado el expolio, muchas veces también de nuestro tejido productivo, y que ha impedido que pudiéramos invertir en un necesario cambio de modelo productivo. Si no hacemos una auditoría que pueda ver las responsabilidades, en dónde se ha gastado el dinero, para qué se ha gastado el dinero, no tendremos ni siquiera solvencia tampoco para poder demandar a las instituciones europeas también nuevos fondos para hacer un cambio de modelo productivo. Con lo cual, no podemos, y ya con esto termino porque como somos muchos en la mesa, para intentar ser lo más flexibles, no podemos pensar en un cambio de modelo productivo en la Bahía de Cádiz, pero tampoco en el conjunto del Estado español si no empezamos a auditar lo que ha pasado hasta ahora, sin poder saber qué se ha hecho con el dinero de todas y de todos que tendría que haber ido para el trabajo de Delphi y de otras empresas. ¿Quién se lo ha quedado?
cómo se ha gastado. En ese sentido, sigo preguntando, Rafa, voy hacia ti. Claro, o sea, estamos completamente de acuerdo en lo que acaba de plantear Miguel, por supuesto, pero claro, estamos dentro de una mesa de trabajo con las demás formaciones políticas y hablamos de que, claro, por todas estas cosas es normal que la Junta de Andalucía pues, no quisiera venir a una mesa de trabajo, ¿no? Efectivamente, sí, sin el Partido Socialista. Pero ¿cómo hacemos para llevar todo esto que acaba de decir a una mesa en la que tenemos que ponernos de acuerdo con formaciones que nos van a impedir que nos pongamos de acuerdo en ese sentido, ¿no? No sé si puede mantenerse siendo el punto de partida mirar atrás, levantar las alfombras, cuando estás negociando con gente que no va a permitir que se levanten las alfombras, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? La primera, el papel que tiene que jugar en los procesos de cambio la población que quiere abordar el proceso de cambio. Yo creo que cuando estamos abordando la situación que vive nuestro país ahora mismo, todo ha empezado a ser diferente desde el momento en que la gente ha dejado de delegar la capacidad de que las cosas sean distintas y se ha puesto pilas en que las cosas sean diferentes. Yo creo que eso es la primera de las cuestiones. Yo creo que una actitud vigilante y participativa por parte de la población y una cultura política distinta en la que no se delegan los problemas, sino que se hace copartícipe. Espera, me tumba muchísimo, ¿no? Así mejor. En la que todos somos copartícipes en la búsqueda de las soluciones, creo que ese es el primero de los caminos, ¿no? Sobre todo porque me parece que en las situaciones más desesperadas es cuando aparecen las situaciones más difíciles, es cuando empiezan a aparecer los señores y las señoras de las varitas mágicas, ¿no? Y los señores y las señoras de las varitas mágicas son muy peligrosos porque normalmente no suelen tener las soluciones, pero sí suelen generar problemas entre quienes estamos intentando buscar una salida. Y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que mantenernos en guardia, ¿no? Durante demasiado tiempo los partidos políticos han utilizado la frase esa que, por cierto, ha recuperado Pedro Sánchez recientemente, que era el puedo prometer y prometo, ¿no? Yo creo que cuando alguien dice algo así es poco de creer, ¿no? Es poco de creer y yo creo que nosotros tenemos que buscar, en primer lugar, una salida que tiene que basarse en el diálogo con las organizaciones sociales y en la apertura de ese debate social que presione a las organizaciones políticas, a la nuestra incluida, en la búsqueda de una salida. En cualquier caso, a mí me parece que hay que hay que levantar esas alfombras, hay que saber qué ha pasado, pero al mismo tiempo yo creo que para que eso se pueda hacer con calma, para que eso lo podamos hacer con calma, con la situación social tan desesperada que se vive en estos momentos, es necesario poner en marcha políticas para hacer frente a la emergencia social. Políticas para hacer frente a la emergencia social que nos permitan, en lo inmediato, algo muy sencillo: que nadie esté hoy viviendo en el alambre, que nadie esté hoy sin percibir un recurso económico que le garantice el derecho a poder vivir. Yo creo que eso, nosotros en principio lanzamos, la primera propuesta que lanzó Podemos en ese sentido fue la propuesta de la renta básica, no se entendió, nosotros dijimos que queríamos ir avanzando hacia la renta básica y que teníamos unos pasos para poder hacerlo y a continuación lanzamos el programa de renta garantizada. En la práctica lo que estamos planteando simplemente es que en primer lugar no haya ni un solo hogar en nuestro país que no tenga ningún recurso. Eso tiene dos efectos inmediatos. Tiene un efecto inmediato en la medida en la que va a permitir que la gente pueda empezar a satisfacer sus necesidades vitales en lo inmediato, pero en segundo lugar va a tener un efecto económico también en los lugares donde se están percibiendo esas rentas, puesto que va a empezar a activar el recurso la actividad económica en la medida en la que la gente tiene dinero en el bolsillo y lo puede gastar. Eso en primer lugar, como medida de emergencia. Y en segundo lugar, lo que hace falta es abrir también una perspectiva de futuro. De futuro significa que nosotros no podemos seguir siendo, lo planteaba Kichi al principio, y yo creo que con un acierto tremendo, nosotros no podemos seguir siendo un país del monocultivo. Un país de monocultivo del ladrillo que ya se ha terminado o del turismo barato que está viviendo un poco, está siendo la última frontera de un sector económico activo. Nosotros como país no podemos seguir con un sector primario condenado a las subvenciones de la PAC que van a terminar ya y que las termina percibiendo la duquesa de Alba, y con un país que no tiene sector industrial y que no considera en la política económica del gobierno la industria como un sector estratégico. No es posible que se siga hablando.
Para el vídeo, ¿no? A ver, pues que así mejor. Sí. No se puede seguir hablando de industria como si fuera a venir Aladino a solucionarnos el problema. Cuando hablamos de industria tiene que haber una determinación en la definición de determinados sectores económicos como sectores estratégicos. No es posible que Navantia sea pública y al mismo tiempo no sea considerado un sector estratégico por parte del Gobierno. Es necesario que sea considerada cuanto antes un sector estratégico del país para reactivar. ¿Por qué? Pues porque para reactivar la actividad económica es necesaria también la intervención del Estado. Es necesario activar también procesos de I+D+I que nos permitan abrir y mejorar esa producción con mayor valor añadido que planteaba Kichi al principio. Ahí es donde yo creo que vamos a poder encontrar claves y alternativas. En ese nuevo modelo de transición energética, hoy ha salido una noticia en la que quizás pilla muy lejos, pero que creo que nos puede servir para ilustrar algunas cosas. Creo que hace falta un gobierno que tenga una visión de país y que deje de tener una visión única y exclusivamente orientada a salvar los intereses de los privilegiados. Y tener una visión de país en un momento como el que se está planteando un proceso de transición energética o un problema energético como el que tenemos, pues es difícil, ¿no? Hoy se anunciaba que definitivamente la Comisión Europea ha declarado que va a dar otros 2.000 millones para el cierre definitivo de las minas en España, las minas del carbón. Pongo un ejemplo que pilla un poco lejos. Pero quería comentarlo porque es curioso, esto se está produciendo en el momento en el que en los últimos 5 años ha aumentado el consumo de carbón en España un 20%. Y la pregunta es, ¿entonces por qué se cierran las minas? Pues muy sencillo, Goldman Sachs tiene una mina que no es una mina, que es un puerto que se llama el puerto del Musel y que mete el carbón por ahí. Es decir, el principal problema nos lo estamos encontrando con que nuestro propio gobierno no es capaz de defender nuestros propios sectores económicos estratégicos. Y los sectores económicos estratégicos se nos caen delante de nuestras narices, porque hoy los que han estado gobernando hasta ahora estaban mirando más a los intereses de los especuladores que a los intereses de los sectores económicos estratégicos. Nos hace falta una apuesta de país para poner en marcha los sectores económicos estratégicos. Y eso significa que si queremos tener un país con futuro, tiene que tener sector primario, tiene que tener un sector agropecuario y ganadero, tiene que tener un sector industrial y tiene que tener un sector servicios. Si no tenemos esa visión, si no tenemos la visión de la construcción de la soberanía energética basada en ese proceso de transición energética, de incorporación de las energías renovables en un proceso paulatino de transformación del modelo productivo, no hay futuro. Pero es posible hacer esa transformación del nuevo modelo productivo y es posible hacer una política industrial que permita la creación de empleo de calidad. Y cuando hablamos de la creación de empleo de calidad, estamos hablando precisamente de esa inversión I+D+I y de esa visión de futuro. Teniendo una visión de construir un país a la medida de su gente y no una visión de país a la medida de los grandes especuladores internacionales. Bueno, yo creo que podemos abrir el turno ya y hacer el debate un poco más espontáneo, porque yo creo que vuestras especialidades se están solapando las unas con las otras y estáis diciendo cosas que puede responder perfectamente el otro. Xavier, en consecuencia y a raíz de lo que está diciendo Rafa, claro, es importante que veamos qué tipo de industria queremos para la provincia de Cádiz, ¿no? Bueno, ya has escuchado más o menos te hemos dado unas pinceladas locales gracias a la intervención de Kichi y de nuestro compañero, de cuáles son los recursos naturales con los que contamos en la provincia, que realmente es una provincia y es una zona con unas capacidades y con una potencialidad para aprovechar sus recursos naturales y hacer un empleo y una apuesta por nuevos modelos productivos que sean sostenibles en el tiempo y que además sean sostenibles para el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar efectivamente qué tipo de industria tendríamos que intentar traernos a la bahía, pero además qué modelo en su gestión, es decir, porque muchas veces no sabemos si todos nuestros esfuerzos tienen que estar orientados a que sean empresas de una inversión y una gestión completamente públicas, si tienen que ser mixtas, si tienen que ser privadas, y bueno, en el caso europeo y en los casos que has podido ver en Europa en la Comisión de Industria, ¿qué sería o qué crees que sería lo más beneficioso para esta zona? Vale, pues muchas gracias por la pregunta y muchas gracias a todos y a todas por venir aquí a este acto. Efectivamente, creo que estamos en un momento en el que la industria tiene una necesidad de digamos, no reconvertirse, porque es una palabra que evoca malas experiencias,
pero sí de repensarse o de reimpulsarse de una manera diferente. Tenemos un modelo de industria que, bueno, también por las legislaciones que se han hecho, sobre todo muy derivadas en la desregulación y en la privatización, pero un modelo de industria que va decreciendo por esa competitividad a nivel global. Por lo tanto, sí tenemos que hacer una apuesta desde las instituciones y desde lo público de reimpulsar la industria, porque la industria sigue siendo un sector clave en la economía de los países. Es el sector que más empleo fijo requiere para mantener su producción y es un sector que también aporta diversificación a la economía, haciéndola, o sea, no centrando la economía solo en el sector como puede ser el de servicios. De esa manera conseguimos una economía a nivel nacional y también europea mucho más resistente, digamos, bueno, pues a los posibles problemas de venta, de mercado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que hacer una apuesta desde lo público, pero no podemos hacer una apuesta para seguir en el mismo camino. Tenemos que hacer una apuesta que reinvente, que repiense la orientación que debe seguir la industria para convertirla en una industria de futuro, que sea sostenible en el futuro, tanto social y económicamente como, sobre todo, medioambientalmente. Porque ahí está una de las claves del futuro de la industria. Se le está llamando la tercera revolución de la industria. A mí no es un concepto que me parece que no me gusta mucho. Creo que me gusta más el título de reconvertirnos a una industria verde. La Unión Europea se ha fijado el objetivo del 20% del Producto Interior Bruto de la propia Unión Europea que sea, para el año 2020, que sea del sector de la industria. Para esto, obviamente ahora no alcanzamos ese porcentaje, por lo tanto sí hay que hacer una apuesta firme. A nivel europeo sí existen directivas y orientaciones políticas que sí apuntan en esta clave de repensar o reorientar la actividad industrial. Pero, bueno, una de las cosas que tienen las directivas es que se aprueban en la Unión Europea, pero su transposición corresponde a los Estados. Y ahí nos encontramos con un gran freno del Gobierno español en los últimos años. En concreto, una de ellas es la Directiva de Eficiencia Energética, que fue aprobada, creo recordar que en 2010, si no me fallan los números ahora, pero que para que se transpusiera en el Estado español han tardado 5 años, estando justo al límite de una posible sanción por parte de las instituciones europeas. Por lo tanto, una medida que podía haber, que puede aumentar el futuro de la industria, por no aplicarla, hemos estado a punto casi de pagar una indemnización. La eficiencia energética es una de las cuestiones clave en esta reconversión de la industria, en clave de eficiencia de la energía que se utiliza, menos energía para producir más, lo que a su vez también conlleva un ahorro de los costes de producción. Por lo tanto, no solo competimos en base al salario y al recorte de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y luego, por otro lado, también hace falta una inversión, como comentaban, casi consenso en la mesa, en innovación y en I+D, ¿no? En invertir en la calidad o en el valor añadido del producto final, que nos traslade a una lógica diferente en la que producir menos no signifique menos riqueza común, sino que produciendo menos, pero de una calidad superior, también eso genere el mismo o mayor nivel de riqueza, obviamente bien redistribuida y no como en el modelo actual. Por lo tanto, inversiones en tecnología desde lo público son clave.
y también desde lo privado, porque inversiones en tecnología reduce las emisiones de gas de efecto invernadero, lo que a su vez también supone un ahorro dentro de los tratados como el Acuerdo de París, los tratados contra la acción climática, donde se establece un mercado de emisiones de CO2, y son las empresas que menos invierten en tecnología para reducir esto las que más tienen que pagar para comprar los bonos. Por lo tanto, eso supondría otro ahorro. Y luego creo que también hay que apostar desde la legislación pública por impulsar el concepto de economía circular dentro de esta, digamos, reconversión hacia un modelo más sostenible y más verde. Hay un pensamiento instaurado que se utiliza mucho y es mentira, y es que más regulación medioambiental o de calidad del producto muchas veces se convierte en una merma de los puestos de trabajo, y según las experiencias que hay es totalmente al revés. Una mayor regulación en cuestiones medioambientales lo que hace es crear una necesidad de más innovación, lo que a su vez aumenta la producción y la productividad en general, y genera también más empleo, a su vez añadiendo valor añadido al producto final, que es con lo que comenzaba al principio. Ya como nos hemos atrasado un poco para empezar, yo creo que no va a dar pie a muchas más intervenciones para que podáis preguntar y se establezca un diálogo con la gente de la mesa y con vosotros, porque yo creo que va a ser lo más interesante. Pero a Demetrio y a Maite, yo creo que después de haber escuchado todas estas ideas y que ahora seguramente seguiremos debatiendo, claro, ellos trabajan en lo local y ellos saben perfectamente, pues cómo se vive en primera persona el efecto de todo lo que han contado, ¿no?, los compañeros, sobre todo en el diagnóstico. Os voy a pedir lo mismo, os voy a pedir un diagnóstico tanto en Cádiz como en Puerto Real, que son de las localidades pues, más importantes de la bahía y en la que la industria más falta hace, pero también os voy a añadir otra pregunta, y es ¿qué se puede hacer desde las instituciones? Porque a mí me gustaría que quedara claro un poco qué se puede hacer a nivel local, qué se puede hacer a nivel estatal, qué se puede hacer a nivel europeo, ¿no? Creo que eso es importante, y creo que es importante también relacionar todo eso, qué se puede hacer desde las instituciones, qué se puede hacer en consecuencia y en relación con el trabajo que se haga también en las calles, ¿no? Creo que eso es un trabajo importante que nos queda pendiente por hacer y que tenemos que ver. Si quieres, Maite. Espera. Vale. Espera. No llega. Esa, sí. Bueno, pues sí, hablando un poquito de mi experiencia, me quería detener primero en un tema más subjetivo, en un primer momento, que es que solemos caer en el individualismo y en culparnos a nosotros mismos por estar en una situación laboral incierta de desempleo. Yo cada día pues recibo visitas de ciudadanos con angustia y que no saben cómo salir de su situación, y realmente yo creo que hay que analizarlo de una perspectiva más amplia. O sea, el alto índice de desempleo que sufrimos está causado por un problema estructural, no individual. Yo incluso a algunos les doy ánimo en ese sentido, decir, entiende que esto es un problema que va más allá de lo que tú hayas hecho mal, en realidad. O sea, por lo menos levanta la cabeza y vamos a ver cómo peleamos por esta cuestión. Yo entiendo que los mensajes que recibimos siempre pues, nos culpabilizan, nos hacen ser responsables de esta situación, nos dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que somos unos flojos, que no estamos suficientemente formados, pero yo creo que es solo para intentar tapar los verdaderos culpables. Creo que las luchas por recuperar nuestra dignidad deben ser, por tanto, colectivas. Necesitamos que la gente, sobre todo los más desfavorecidos, los más oprimidos, también hagan políticas y se levanten para recuperar esa dignidad que les han arrebatado. Y luego ya, pues, en cuanto a la deriva que ha tomado la industria de la bahía, a mí me parece que es imposible separar
separar lo global de lo local, ¿no? Porque esta relación determina la economía de un territorio concreto. Las grandes corporaciones globales son las que deciden qué se produce, dónde, cómo y quién lo produce. Deciden las inversiones y son los protagonistas del capitalismo global. La expansión del mercado, la diversificación de productos conlleva una nueva organización del trabajo. Con esta nueva organización el capital puede hacer frente mucho mejor a la presión de las fuerzas sindicales, manteniendo toda su rentabilidad y su competitividad. Pero al mismo tiempo que se reorganiza el capital, también se crea un marco institucional que le facilita este trabajo. Se tiende a la flexibilización, a la desregularización laboral, haciendo a los trabajadores más vulnerables y debilitando su capacidad de responder a los ataques. A su vez, se pone de relieve el concepto, por ejemplo, de atractividad, donde se reducen las limitaciones sociales y medioambientales para facilitar el asentamiento de las grandes empresas, ¿vale? Durante el siglo XX sabemos que el motor de la bahía ha sido básicamente la industria naval, militar y el sector aeronáutico, y junto a eso pues otras como la automoción, la electrónica, pero comenzaba un proceso de deslocalización que supone el empobrecimiento del tejido industrial del territorio para abaratar costes. Las empresas se marchan a otros lugares donde tienen más facilidades, por ejemplo, menos costes en la mano de obra. Otro proceso que es la desregularización, por la que los estados no controlan ya la vida económica de los países y las empresas pueden trasladarse de un sitio a otro para obtener más beneficios sin que se les exija ninguna responsabilidad hacia los trabajadores y dejándolos sin ningún tipo de sustento. Y luego la externalización productiva, que permite la subcontratación. Eso también lo hemos visto con Navantia. Sin embargo, la lucha sindical afecta también por esta nueva organización del capital, o sea, se ve afectada por esta situación de desmovilización, pero en algunos casos hemos vivido luchas que sí han tenido ciertas victorias, aunque ahora mismo veamos que la industria naval está teniendo muchos problemas, sí que sabemos que si resistió fue por la lucha que se dio en los años 80 de la gente de los astilleros. Aún con todos los problemas que tiene, si sigue activa es por esa lucha que se dio. Por eso creo que, de alguna manera, las luchas sindicales, aunque no han sido suficientes, no han podido frenar este proceso, sí que han configurado, de alguna manera, el tejido productivo e industrial que tenemos en nuestra tierra. En cuanto a las potencialidades de la tierra, ¿no? Potencialidades industriales, potencialidades de empleo. A mí me hubiera gustado, o sea, yo que soy de Puerto Real, tenemos muy cerquita este tema de las aletas, ¿no? A mí me hubiera gustado que la cantidad de dinero destinado a estudios, proyectos donde aseguran que en las aletas debe crearse otro polígono industrial, con la cantidad de polígonos vacíos que tenemos ya en la zona. O sea, si esas inversiones se usaran para estudiar la posible reinundación, para recuperarlo como marisma, el estudio de las algas, estudios y proyectos, en definitiva, de cómo recuperar esa riqueza autóctona, ¿no?, de esa zona. O sea, pero no se ha querido hacer eso, simplemente se da una serie de inversiones para lo que les interesa de nuevo, pues a las grandes potencias, que son las que deciden dónde se invierte y dónde no se invierte en nuestra tierra, ¿vale? Es otro ejemplo de cómo ellos lo deciden, cómo se reconfigura todo nuestro territorio. Yo creo que tenemos una tierra con muchos recursos y posibilidades, tenemos pesca, tenemos marisma, salina, agricultura, viento, mar, puerto, transporte de mercancías y muchos otros recursos que todavía están por desarrollar. Hay que tener en cuenta que la no revalorización de la riqueza autóctona también contribuye a hacernos más dependientes de las necesidades de las inversiones globales y del mercado mundial, como está ocurriendo, como lo que nos está ocurriendo. Por eso creo que hay que hacer balance de dónde han ido esas inversiones públicas. Una parte es, como comentaba antes el compañero Miguel Urbán, sí, para la especulación, para las estafas, hay que hacer una auditoría de eso, pero es que lo que sí ha llegado, ¿con qué fin ha llegado? O sea, solo ha reproducido el mismo modelo que sabemos ya que no funciona. Grandes empresas que, como el caso de Delphi, reciben grandes subvenciones para marcharse después sin que tengan que responder a nada porque quieran aumentar su beneficio, explotando en peores condiciones a otros trabajadores y a otras trabajadoras
de otro sitio. En este sentido, la idea de que debemos ser atractivos para la inversión privada no debe hacernos caer en el error de que debemos ser serviles y aceptar la destrucción de convenios colectivos, de derechos laborales que conseguimos con la lucha, que es lo que pretende. Lo que debemos hacer realmente es plantearnos que si necesitamos inversión pública, ¿en qué la invertimos? Para no ser eternamente dependientes de grandes multinacionales y para desarrollar un tejido industrial más autóctono, sostenible, que revierta en un desarrollo real, duradero, y no solamente en el beneficio privado. Se trata de que hay que revalorizar lo público para que no esté al servicio del capital. Por eso creo que no debemos hablar de reindustrialización sin más, eso queda muy vacío. Hay que definir ese modelo, hay que también definir qué clase social debe impulsar ese otro modelo. Si las grandes multinacionales, que son las que dirigen cómo se estructura el mundo según sus beneficios, o las clases populares que solo quieren trabajo, techo y dignidad y que para ello necesitan una redistribución de los recursos más justa. También esa cuestión hay que plantearse. Bueno, siendo el último, yo creo que está casi todo ya dicho y está puesto sobre la mesa, pero sí que a mí me gustaría incidir en algunas cosas que se han dicho y que intentaría apostillar, ¿no? Cuando se habla de auditoría, cuando se habla de auditar en qué se ha gastado el dinero, en qué se ha empleado, cuando se habla de auditar las deudas que tenemos, yo echo en falta la segunda parte de esa auditoría, y es la exigencia de responsabilidades. Al final parece que en todo aquello en lo que se ha gastado el dinero, en lo que no hay control ninguno, los responsables, no digo ya ni siquiera penales o administrativos, sino los responsables por la ausencia, la carencia o la deficiencia en la gestión, siempre se van de rositas, nunca pasa nada. A mí me gustaría que esa exigencia de responsabilidades estuviera en todos los niveles. En el caso concreto de cuando se piensa en la solución a los problemas, no con una perspectiva de futuro, sino pensando solamente en el cortoplacismo, que es lo que ha pasado, se piensa solamente en solucionar un problema para ahora, porque me llegan las elecciones dentro de 2 años y al siguiente ya me olvido, que es lo que ha pasado con las ayudas cuando se pretende los planes que ha comentado el compañero, para que se instalen nuevas industrias, pasan esos 2 años de mantenimiento del empleo, los 2 años me voy y no pasa nada, la deslocalización de industria, y ahí sí me gustaría a los compañeros que vienen de Europa que hicieran una reflexión o se la mandaran allí esa reflexión de cómo Europa es una gran culpable de que las periferias de Europa, más allá de lo que yo creo que es de verdad lo que logra que trabajemos juntos, que es la cooperación, estamos con la competencia, estamos compitiendo entre nosotros por las migajas que nos están dejando los grandes motores económicos, no solo los europeos, del resto del mundo. Y si dejamos atrás esa competencia y nos dedicamos a la colaboración en Europa, yo creo que nos irá mucho mejor a todos, indudablemente. La deslocalización yo creo que puede tener fácil solución con regulación específica, taxativamente prohibiendo que eso suceda. Porque no podemos llevarnos la miseria de un sitio a otro para que cada vez nos pongan grandes superficies para que nuestra sensación de pobreza sea menor, porque podamos seguir comprando una camiseta a 2 euros cuando antes nos costaba 20, ¿no? Esa sensación de que todavía podemos seguir comprando cosas, y es lo que nos está pasando con eso, sin tener en cuenta que lo que estamos empobreciendo a otros países, a otra gente que están todavía en peor situación que nosotros. En lo local ha pasado algo por el estilo. Nosotros, y se viene diciendo desde hace mucho tiempo, Cádiz lleva en crisis 40 años. Cádiz no sabe no sabe otra cosa distinta que la crisis. Desde las reconversiones navales de los años 70, con las reconversiones industriales de los 80, siempre hemos estado dándole vuelta al mismo modelo sin repensarlo. Dándole vuelta al mismo modelo y sin tener más soluciones más allá que la subvención, la pensión por cualquier situación, sin ir más allá de crear tejidos, crear sinergias productivas. Comentaba el compañero la empresa circular. Aquí tenemos capacidades suficientes como para que eso se produzca.
tenemos grandes polos de conocimiento, y tenemos un potencial investigador, de desarrollo tecnológico, de industrias punteras que están desaprovechadas. E incluso hemos perdido la capacidad, por ejemplo, en las fábricas de Puerto Real, de San Fernando, con la industria naval, de poder dedicar parte del desarrollo, del desarrollo militar a la industria civil. Y yo recuerdo, hace ya muchos años, que algo que se estaba utilizando para la guerra era fácilmente utilizable para la paz, y eran los sistemas de seguimiento de misiles para la detección de incendios. Bueno, pues eso se quedó ahí como una idea que presentaron los ingenieros de San Fernando para desarrollarla, para potenciar y para diversificar, que es lo que realmente nos trae nuevos modelos de producción. Se quedó ahí, parece que no interesa. Se habla de la corrupción, pero hay una corrupción que está más oculta, y los que conocíamos a gente en los astilleros, en Cádiz, los que conocemos, sabemos cómo se ha trabajado en ese tipo de industria, cómo se puede presentar un astillero a un concurso internacional, no sacarlo, que lo saque otra empresa que está fuera y se lo subcontrate a astillero. ¿Dónde se queda en medio ese dinero? O sea, ese tipo de cuestiones que han ido empobreciéndonos cada vez más, han ido haciendo que trabajadores estén unos contra otros, y además que en eso los empresarios son especialmente habilidosos. Cuando se tocaba ante la sirena en la fábrica y veíamos que la carretera industrial a la salida se colapsaba. No había quien circulara por esa carretera industrial a la entrada y a la salida de los astilleros. Lo mismo en Puerto Real, lo mismo en San Fernando. La desaparición de toda esa industria, llevarla fuera, y el modelo de subcontratación y la división de las personas que estaban ahí trabajando. Tú no eres de los míos, tú eres de la otra subcontrata, tú eres del otro. Y ha provocado al final que estemos cada uno luchando unos contra otros, pensando que los culpables somos nosotros mismos de la situación en la que estamos. Y decía muy bien Maite, y a mí me gustaría recalcarlo, que si no llega a ser por las luchas que aquí se han emprendido, desde que se le tiraban macetas a los pañuelitos verdes que venían de Córdoba de visita en el año 75, cuando las primeras huelgas del sector naval, hasta las últimas que se tuvieron hace unos cuantos años en las obras del Puente Nuevo, yo estoy absolutamente convencido de que los astilleros de Cádiz hubiera cerrado ya sus puertas definitivamente. Bueno, yo creo que ya hay contenido suficiente sobre la mesa para que abramos un turno de preguntas. Nuestra compañera Dios mío, Laura va a recoger diferentes turnos de palabra, las vamos a agrupar, ¿vale? Porque tenemos poquito tiempo y bueno, si queréis que la conteste a alguien en particular, ir dirigiéndosela a algún compañero de la mesa. Yo quería preguntar, ya que aprovechando de que tenemos aquí eurodiputados, que ¿quién audita la gran mentira que llevamos pasando los gaditanos durante más de 30 años? Porque es una gran mentira. ¿Quién audita a quién? ¿Quién audita a quién? Porque aquí todos sabemos que había una mano negra aquí en la Bahía de Cádiz, que es el Parlamento andaluz, que han desviado proyectos e inversiones que venían para Cádiz y la han desviado para otro territorio. Que en el mismo Parlamento andaluz, en el mismo Parlamento europeo, ¿quién audita a quién también, por ejemplo? Porque estamos viendo que aquí el que manda son Alemania, y quien audita al que tiene la batuta, ¿quién lo audita? Porque es una gran mentira, porque podemos estar discutiendo años y años sobre el tema. De hecho, llevamos 30 años con paro en Cádiz y aquí se han ido las empresas punteras, como nombraba, pues Delphi estaba en la cabeza. De todas las plantas de Delphi estaba en la cabeza en calidad. La fábrica de tabaco, la fábrica de cerveza, fábricas punteras. Aquí no estamos diciendo de que aquí no, mentira. Esa gran mentira la llevamos viviendo durante más de 30 años. La cuestión es que había una que la han desviado. El proyecto de aeronáutica, como todo el mundo sabemos, la aeronáutica venía a la provincia de Cádiz para paliar paro que hay en la bahía de Cádiz.
¿Cómo es que se creó una planta con 300 puestos de trabajo ahí y el resto fue el resto se lo llevó en la tarta? Al final, quien se lo lleva es quien se la lleva. ¿Quién audita a esa gente? ¿Quién audita a la capital de aquí de Cádiz, que es la que está haciéndonos tanto daño? Hola, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a los eurodiputados de Podemos en el Parlamento Europeo. Quería preguntar acerca de cuál es el estado actual del plan de inversiones públicas aprobado por la Comisión Europea, el famoso Plan Juncker, y si se prevén inversiones para el futuro de la Bahía de Cádiz. Y otra segunda pregunta, lanzándolo, cuando gobernemos a partir del 26 de junio, la banca pública... ¿Se prevé la utilización de la banca pública? Es decir, no hay que nacionalizar ninguna, utilizar Bankia, que ya es de todos los españoles, como mecanismo de financiación de la actividad económica en la Bahía de Cádiz. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Yo creo que el papel que tenemos ya está asignado desde hace muchísimo tiempo, desde que entramos en la Unión Europea, ¿no? Yo recuerdo que por aquel entonces el único lugar de cultivo de la caña de azúcar que había en Europa era en Málaga y la costa granadina, ¿no? Eso se excluyó de las negociaciones. ¿Por qué? Porque el gran productor de caña de azúcar, lógicamente en Europa, era Francia. ¿Y dónde tenía la caña de azúcar Francia? Pues Martinica. Se subvencionaba la caña de azúcar que estaba a miles de kilómetros a costa de esto. Entonces nos asignaron un papel. Y ese papel se ha ido cumpliendo obligatoriamente. Y claro, yo la idea de los tiempos atrás que hemos tenido aquí en Cádiz, eso no va a volver. Aquí no va a volver ya ninguna industria ni más nada, ¿no? Nos han designado ese papel de camarero y de consumidor de los productos manufactureros que se hacen en Centro Europa y eso es lo que tenemos. Pero tenemos algo que es muy importante, que es nuestra inteligencia y lo que somos avispados, ¿no? No hemos hablado para nada de la biomedicina, de la bioagricultura, de todos esos elementos puestos de trabajo nuevos, que tenemos bastante conocimiento, tenemos muy buenos investigadores y eso tenemos que potenciarlo. Tenemos que potenciar a las pymes, es las que crean el trabajo. Las grandes empresas multinacionales no crean, lo destruyen. Tenemos que potenciar eso y por esa vía de las pymes tenemos que también una buena fuente de financiación y de recursos. Tenemos que potenciar la adaptación al cambio climático. Se crean muchísimos puestos de trabajo. Tenemos que remodelar una serie de edificios obsoletos y eso crea muchísimos puestos de trabajo y gente muy preparada. Tenemos una mano de obra muy cualificada. La edificación se sigue haciendo de forma artesanal, prácticamente los edificios son artesanales. Y tenemos gente muy preparada y tenemos un gran potencial de eso, ¿no? La formación, y es una pregunta que lanzo aquí. Tengo entendido que ahora, creo que aquí en la Bahía de Cádiz hay unos pedidos de 2 o 3 barcos que hacen falta una serie de formación para las personas que al parecer, por lo que me han comentado, ya están formadas, pero no tienen un determinado carné que las autorice para desarrollar ese puesto de trabajo. Y ahí hay como una especie de lucha de ERES, de formación, de sindicatos y tal, y ahí hay un potencial de gente formada. Este compañero me está dando ahí con la cabeza, creo que no muy descaminado. De gente formada, pero que no tiene el carnecito para entrar a trabajar, ¿no? Eso es una pregunta. Y después se ha hablado del tema de las aletas. Las aletas es un despropósito de un principio. Las aletas está protegida por la ley de costas. Y a alguien se le ocurrió de la Junta de Andalucía, que son los auténticos culpables de lo que nos está pasando, que llevan 38 años gobernando desde Fernández Villaga hasta Susana Díaz, son los responsables de lo que nos está pasando. ¿Es cierto o no? Pues entonces, esto es lo que tenemos. ¡A espabilar! Oye, una cosita, como nos queda muy poco tiempo, vamos a intentar recoger preguntas, pero vamos a intentar no extendernos mucho para que quepan preguntas de más compañeros. Vamos, solamente eso, aunque tremenda intervención te ha hecho.
Vamos a intentar que sean preguntas y no intervenciones, ¿vale? Para que sea... Buenas tardes. Primero, felicitar a la mesa por la organización de este acto y segundo, a todos los intervenientes porque se ven que al menos hay un interés honesto por arreglar el problema de la bahía de Cádiz y de Cádiz en general, de la provincia. De cualquier forma, he hecho en falta algunas líneas concretas en cuanto a trabajos concretos en la bahía de Cádiz. Si con la historia se construye el futuro de los pueblos. Si vemos la historia de la bahía de Cádiz, cuando digo la bahía digo los 6 ciudades principales que compartimos el mismo gene geográfico, histórico, incluso productivo, vemos que cuando le dimos la espalda al mar siempre fracasamos y que cuando miramos de cara al mar siempre triunfamos. En la época de los fenicios, en la época de los romanos, y cuando se fueron los romanos tuvo que venir el siglo XVI hasta el siglo pasado, pues para tener otro esplendor, toda la bahía de Cádiz. Digo esto porque nuestro principal recurso es el mar. Estamos rodeados de mar, ese es nuestro principal recurso y no podemos darle la espalda. Y gracias al mar, digo, hay 4 cosas. El sector naval no le podemos dar la espalda al sector naval. El sector naval tiene un gran valor añadido. No como ahora, que nos han engañado con un barco donde se ha descentralizado unos barcos todo el presupuesto a Madrid y las partidas la han distribuido en función de los intereses que le convienen al Estado. Y, por ejemplo, al armado del barco, que es lo más sencillo, le han dado unos presupuestos muy bajos con dos intenciones perversas. La primera, demostrar en un futuro que este astillero no es competitivo y segundo, que la mano de obra que va a montar esos bloques sea una mano de obra barata, casi esclavizada a 4 euros la hora. Pero los astilleros, el sector naval a lo largo de nuestra historia ha sido fundamental en la bahía de Cádiz. No podemos darle la espalda porque si en el año, a principios de los 80, ya termino, un momento, es que es muy importante esto, si en los años 80 el PSOE, que es quien ha provocado las 5 reconversiones de astilleros, vendió el sector siderúrgico, el sector naval, también se puede revertir esa acción. Ahora mismo hay en Europa Chartier de l'Atlantique en Francia trabajando, en Dinamarca Odense, Verolmen en Holanda, en Alemania está Papenburg, por decir un astillero, y en Italia Fincantieri y Monfalcone. Nosotros que éramos los pioneros en todo esto nos han dejado sin nada y ahora nos han quitado hasta la ingeniería naval, que Madrid ha subcontratado a empresas porque nos quieren quitar el know-how. Entonces, primero el sector naval que vive del mar. Segundo, el puerto de Cádiz. No me voy a extender más. Compañeros, que si no pueden hablar más, es que nos echan del local. Pero, oye, es importante. Sí, lo sé. Sector claro. naval. La acuicultura. Tenemos una pradera de fanerogramas en la bahía de Cádiz, única en el mundo para el criadero, para toda la creación de la acuicultura. Y los deportes náuticos. Me voy a centrar en esos 4 capítulos dentro de la defensa de nuestro principal recurso, que es el mar. Nosotros no podemos decir que los astilleros ya están cerrados, porque sería traicionar el esfuerzo de muchos trabajadores durante estos 30 últimos años. Muchas gracias. Voy a ser breve. Mi pregunta es para los eurodiputados. ¿Cómo es posible que países como Holanda o Bélgica, en el cual hemos tenido que estar trabajando, ¿no?, algunos compañeros del metal, cómo es posible que países tan chicos se lleven todo el trabajo naval y España, que está súper preparada para hacer cosas de esas, no tengamos la posibilidad de poder competir con países que son más chicos que Andalucía entre los dos? Esa es mi pregunta a ustedes. Muy breve, muy breve. Mira, estamos en un momento en que el capitalismo está agonizante y hay que decir que esto ya no es capitalismo, que es otra cosa. Y lo que tenemos que cambiar el chip mental que tenemos nosotros. O sea, ya tenemos que ir pensando en otra forma. Lo que no podemos es movernos en los conceptos propios del sistema capitalista. No podemos hablar de rentabilidad, de competitividad, de productividad. Tenemos que cambiar las cosas. El problema aquí, el paro del 4 millones de parados.
Pues sencillamente bajando, quitándole la cuarta parte del trabajo legal, porque se trabaja más de 8 horas, sin cobrarla, claro, pero simplemente quitando la cuarta parte del trabajo a los 17 millones de españoles que trabajan sin bajarle el sueldo necesariamente, ya se están creando los 4 millones de empleos. Es otro concepto, otra forma de vivir, de producir, de consumir y de repartir. Eso es lo que nosotros, nuestra alternativa, nuestro modelo alternativo de economía, tenemos que desarrollar. Y lo tenemos. Aquí, concretamente, en la Bahía de Cádiz, durante 1 año y medio, hemos estado trabajando más de 170 y tantos técnicos de diferentes carreras. Y tenemos un documento con 100 y pico alternativas concretas que están ahí. Nosotros estamos formando un grupo de trabajo de la economía del bien común. Y tenemos una mesa de trabajo también sobre el tema industrial. Y tenemos alternativas concretas a montarlas, que las hay. Pero, fundamentalmente, hay un libro por ahí que dice, no piensen en elefantes. Inmediatamente se nos mete un elefante en la cabeza. Eso, el capital lo sabe hacer perfectamente. Y nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que pensar en lo nuestro. Vamos a responder, si os parece, que yo creo que ya hay bastantes preguntas interesantes y con profundidad sobre la mesa, y vemos si da tiempo a hacer otra ronda, y si no, pues nos despedimos. Bueno, pues por ir respondiendo a las preguntas, que en su mayoría iban dirigidas a nosotros, parece que tenemos una diana de preguntas, pero bueno, son interesantes y también reflejan la importancia de la Unión Europea en todas estas cuestiones. Sobre quién audita todos los fondos europeos y demás. En principio, el Tribunal de Cuentas. Lo que tienen los fondos europeos es que, aunque el presupuesto europeo sea muy pequeñito con respecto al PIB de toda la Unión Europea, es un monstruo de fondos. O sea, hay cientos y cientos de tipos, por lo tanto, seguir la pista a todos es imposible. Entonces, habría que, sobre todo desde lo local, que es de donde se conocen qué fondos y los datos de cada uno, con esa información es cómo se podría seguir cada uno. En el caso concreto de Cádiz y de los fondos de transformación y de formación, como hay una investigación judicial abierta, entiendo que si hay ahí fondos europeos, se podría estar encargando también la OLAF, la Agencia de Fraude Fiscal, por este tema de lo judicial. En cualquier caso, en todos los temas referidos a fondos europeos, creo que si además hay una mesa de varios partidos, creo que también se podría instar, y si es desde todo el arco parlamentario, mucho mejor, pero instar a la Comisión Europea a que revise ciertos fondos. El plan Juncker, en principio, son fondos bueno, para aumentar el empleo y la productividad, y bueno, ahí eso lo piden las instituciones de las regiones o las empresas, en su caso. A nosotros el plan Juncker no nos parece el modelo de financiación más adecuado. Es un modelo de financiación que, en base a una pequeña inversión pública, pretende movilizar capital privado. Esto tiene un problema, que cuando el proyecto no sale, se socializa la pérdida, pero si sale adelante se privatiza el resultado. Son unas inversiones que realmente están teniendo pocos resultados, y que ha habido, y en muchos casos se han destinado estos fondos también a proyectos que iban a salir adelante sí o sí. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no es un plan que esté surgiendo el efecto que la propia Comisión Europea esperaba. Respecto a la pregunta que lanzaban referida a la inversión pública en la industria, de hecho, desde el programa que se presentó en las elecciones de diciembre se recoge un punto que es la creación de
de un fondo público de inversión para que la inversión en los sectores estratégicos no dependa de fondos privados, fondos buitre y de especulación. Y esto enlaza con un punto muy importante en los sectores clave, como puede ser la industria, que es el control público de la propia industria. Y aquí os quiero poner un ejemplo para terminar, y es en la acería de Sestao, que está en Vizcaya, de donde yo vengo. Ahí con el antiguo gobierno del Partido Socialista recibió el gobierno vasco, y esta acería, muy clave para la región, tenía un 20% del capital en manos públicas. Eso se vendió, ahora mismo es una empresa totalmente privada, y ahora nos enfrentamos al cierre, de momento temporal, pero es un cierre definitivo ya prácticamente por el plan social que ha presentado ArcelorMittal en este caso. Por lo tanto, en este ejemplo, que por cercanía conozco mejor, hubiese sido muy clave, no necesariamente un control total de la empresa, pero sí un control en un porcentaje lo suficientemente vinculante como para poder influir en el futuro de las empresas. Y este porcentaje tiene una justificación muy sencilla, y es que creo que representa también el arraigo que la industria tiene en la población donde está ubicada, por la riqueza que crea, por los modos de vida que crea y por todos los empleos que genera para las familias. Lo digo porque prácticamente ha respondido Xavi a todo. Simplemente decir... sí, bueno, sería lo de la banca pública, aunque no es directamente de Europa, pero bueno. Sobre el tema de la auditoría, simplemente un elemento que, más allá de los mecanismos de auditoría que tiene el Parlamento Europeo, que yo creo que lo que sí que podemos hacer es comprometernos a preguntar si ahora mismo se está auditando los fondos europeos que han venido a la Bahía. Ellos tienen la responsabilidad de respondernos, podemos ver y luego hacer pública también la propia respuesta para saber qué mecanismos se están haciendo. Pero más allá de eso, que yo creo que es importante, yo creo que son mecanismos muchas veces, demasiado opacos. Yo creo que por eso es muy importante incidir en que sería una labor interesante que los diferentes ayuntamientos de la Bahía pudieran hacer un trabajo conjunto de una auditoría de la Bahía, ¿no? Yo creo que se están haciendo ya auditorías ciudadanas a nivel municipal, para poder hacer una auditoría a nivel de la Bahía en su conjunto. Tendríamos dos opciones: o la Junta, que no creo que vaya a hacerlo, o conseguir poner de acuerdo a los ayuntamientos de la Bahía para poder hacer esa auditoría, en donde podríamos implicar recursos técnicos que ya se han utilizado en otras auditorías públicas. Y de hecho nosotros estamos haciendo una formación de auditorías públicas en Podemos a nivel europeo en este sentido, con lo cual nos podríamos comprometer a ayudar también en eso. También otro tema que no se ha tocado, pero que es importante, el Banco de Inversiones, que yo creo que el Banco de Inversiones ahora mismo es, dentro del Plan Juncker, además, es uno de los elementos con los que se suele intentar financiar este tipo de proyectos, pero que también están muy ligados a luego un rendimiento de la propia inversión. Y sobre todo eso se ha visto en que Madrid, una ciudad como Madrid, perdió más de 200 millones de euros en inversiones por no poder rendir cuentas de a dónde había ido el dinero adecuadamente, ¿no? Muchas veces para el Banco de Inversiones las instituciones españolas municipales no son solventes y no las atienden como con solvencia. Hay el tema de la transparencia, que es un elemento que en España pues como que no se destila mucho, en Europa más, y es un elemento fundamental para poder recibir dinero europeo, en este caso el Banco de Inversiones. Por último, el tema de la banca pública. Bueno, Bankia no es pública. O sea, de hecho, ya lo que hicimos fue socializar las pérdidas justamente de los activos tóxicos de Bankia, y por eso le crearon una cosa que se llama Banco Malo. O sea, ya cuando tú creas algo que le llamas Banco Malo, desde luego ya tú dices, ¿y por qué? No, claro, tú dices, ¿y por qué los ciudadanos invertimos en el banco malo, ¿no? O sea, eso se lo podría haber quedado Bankia, y nosotros nos habíamos quedado con el banco bueno.
Que para eso el rescate justamente europeo que hay ahora mismo sobre este país es por culpa de la banca. Y en este caso, justamente de Bankia, que hemos socializado sus pérdidas. Yo creo que hay mecanismos ahora para poder hacer inversiones. El ICO, una modificación, por ejemplo, del ICO, nos podría llevar a tener verdaderamente un banco de inversiones público español como se merece, el poder hacer un cambio de modelo productivo. Pero evidentemente tenemos que dejar de comprar bancos malos para poder tener una banca. Sin una banca pública no vamos a poder efectuar verdaderamente un cambio de modelo productivo en este país, y hay que entenderlo así. Y yo creo que por eso dejemos de comprar bancos malos y socialicemos bancos buenos para todo el mundo, y entendiendo que el crédito debe ser un bien común para la ciudadanía. Y lo tenemos que ver en ese sentido. Por último, hay un elemento que yo no he podido decir en la primera intervención, pero que me parece sustancial, y como ya no vamos a tener más, simplemente terminar con esto, que era una cosa que decía Kichi, que es muy importante. El tema del trabajo. Evidentemente tenemos que buscar trabajo, hay que traer trabajo a la bahía, pero hay que hablar también de reducción de las jornadas de trabajo y del aumento del poder adquisitivo de la gente. Otra vez, como con el tema de las auditorías, hay que poner apellidos a las cosas. Ahora mismo lo que estamos repartiendo es la miseria. Eso es lo que se está repartiendo en este país. No sé si os acordáis al principio de la crisis que a Zapatero le preguntaron en un programa de Tengo una pregunta para usted, ¿cuánto valía un café? ¿No? ¿Os acordáis? Que no sabía decirlo. Yo creo que fue muy significativa de la crisis. Pero a Rajoy le preguntaron, un pensionista le preguntó, yo cobro 300 euros al mes de pensión. ¿Cuánto cobra usted, señor Rajoy? Y la respuesta del señor Rajoy fue exactamente, yo gano más que esa cantidad. Pero he de decirle que trabajo para que todo el mundo pueda ganar lo máximo posible. Desde que Rajoy es el presidente de este país, el IBEX 35 solo ha hecho aumentar sus beneficios. El sueldo mínimo interprofesional en esta legislatura ha subido 6,60 euros. Eso es lo que es para Rajoy trabajar para que todos ganemos más. Que una minoría es la que realmente se está lucrando con el dinero de todas y de todos. Esas grandes empresas que luego tienen en Panamá y en sus paraísos fiscales justamente su dinero, y desde ahí evaden los impuestos de todas y de todos. Intermon Oxfam, de momento no es un grupo comunista peligroso, daba un dato sobre desigualdad verdaderamente terrorífico. Ahora mismo en España, 9 de cada 10 grandes multinacionales y empresas españolas tienen sedes en paraísos fiscales. Tenemos una pérdida prácticamente de un 15% de impuestos directos de estas grandes empresas que luego deslocalizan justamente el trabajo a otros sitios con el dinero de todas y de todos. Lo único que hemos hecho con esta crisis ha sido aumentar la desigualdad. Ahora toca que paguen otros y cobremos los que hemos estado pagando hasta ahora. Y la bahía de Cádiz tiene mucho que cobrar, mucho que cobrar. No podemos seguir preguntando ni charlando porque ya se nos ha acabado el tiempo y tenemos que ir desalojando esta sala, pero sí me gustaría preguntarle a Rafa, porque creo que ha hablado muy poquito y que tiene también mucho que aportar, bueno, creo que los compañeros de Europa se han mojado y han dicho en que pueden echar una mano desde Bruselas, que creo que eso es importante, que ya tuviéramos un compromiso claro o unas guías claras de qué se podía hacer desde Europa, pero queda mucho por hacer desde el Congreso de los Diputados. Queda mucho por hacer desde el Congreso de los Diputados, y además todo este tema con nuestros queridos trabajadores de Delphi, lo estamos trabajando desde ahí, y al final con quien nos vamos a ver la cara va a ser con Teófila Martínez, con Salvador de la Encina y con los diputados del resto de partidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la última palabra me gustaría que la tuviese Rafa, y que dijera un poquito por dónde vamos a seguir trabajando en ámbito estatal. Bueno, vamos en primera persona del plural porque no te va a tocar
una buena parte de ese trabajo que nos va a tocar hacer, y en particular en defensa de la bahía de Cádiz. Para abajo, así mejor. Yo no sé qué tiene el tono, porque a él no le suena, ¿sabes? El micro me quiere. El micro le quiere a él, a mí no. Bueno, nosotros y nosotras tenemos claro que a partir del 26 tenemos una misión, y es que estamos a vuestras órdenes. Y estamos a vuestras órdenes y estamos. La primera disposición es abrir las puertas y las ventanas de esa institución que es el Parlamento para que los problemas de la gente empiecen a discutirse y se conviertan en la prioridad en la agenda política. Y en la prioridad de la agenda política tiene que estar, comentaba al principio, la primera cuestión, la situación de emergencia social. Porque si no abordamos la situación de emergencia social, de lo demás es difícil hablar, con calma. Y la segunda cuestión, tenemos que empezar a trabajar para tener una visión de país donde nadie se quede fuera. Y cuando hablamos de que nadie se quede fuera, que evidentemente no puede haber ninguna región olvidada en nuestro país. Y que tenemos que buscar estrategias de activación de los sectores económicos fundamentales para ponerlo en marcha. Antes ha comentado algo que yo sí quería recoger, porque sí me parece una cuestión importante. Nosotros sí que vamos a apostar decididamente por el sector naval, pero no vamos a apostar por rendirle pleitesía a ningún inversor extranjero que supuestamente va a venir a salvarnos el sector naval. Al sector naval se le salva con inversiones públicas, al sector naval se le salva con una estrategia de precisamente cuestiones como las que se han puesto aquí encima de la mesa, que si se puede ya empezar a producir lo civil aprovechando la industria militar, ¿por qué no hay una estrategia de la dirección de las empresas públicas para poder abordar ese sector productivo y poder coger esa cuota de mercado? A mí a veces me da que pensar que ocurre porque algunos no quieren que esa empresa sea pública y están empezando a pelarla para ponerla a disposición de algunos que vengan a comprarla a precio de saldo. Nos comentaban los compañeros de Indra que ¿qué podrían estar pensando? Porque a ellos también les están dando recortitos si alguno está pensando en hacer cosas raras con las empresas públicas. Pues nosotros sí que tenemos un compromiso, que es defender lo público, defender los sectores económicos estratégicos de este país, porque es defender a su gente y sus medios de vida. Y en esa batalla no tengáis ninguna duda que nosotros vamos a estar dándola, al lado de la gente que viene peleando desde hace muchos años. Muchas gracias. Bueno, nos tenemos que marchar. Yo creo que nos vamos a tener que poner en replay todo el tiempo el vídeo de la tarde de hoy para efectivamente de aquí sacar una propuesta que lleva la semana que viene, que tenemos el día 10, que tenemos la mesa de empleo, y va a ser cuando nos vamos a tener que ver la cara pues con las personas que os he dicho de otras formaciones políticas, y que de aquí salga una propuesta efectiva, productiva, y que se traduzca en algo real. Muchas gracias a todos por venir, por supuesto a nuestros compañeros que han venido de lejos y que han puesto sobre la mesa líneas de trabajo también desde otras instituciones que nos pillan un poquito de lejos, y bueno, pues a trabajar, que bueno, ahora se pone todo en paréntesis porque tenemos otro reto por delante importante, pero volveremos a ello. Muchas gracias a todos.